Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, soy Violeta Huerta. Bienvenidos a esta mesa de análisis Reto 2024, un esfuerzo informativo del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Hoy analizaremos el origen, contenido, alcances y retos de la propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado de México, una iniciativa que fue impulsada en el año 2020 y que hoy se encuentra en puntos suspensivos, básicamente. La reforma al marco legal responde o busca responder, al menos eso se anunció, a las realidades actuales de los más de 18 millones de mexiquenses y también pretende actualizar el texto constitucional que no ha sido modificado en gran calado desde 1995. Y bueno, para analizar este tema que hoy nos ocupa, contaremos con la participación de Rubén Islas, quien fue secretario técnico del SECTEC, que es el Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio justamente de esta reforma constitucional y el marco legal del Estado de México. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, articulista y becario del CONACYT desde hace 35 años y también profesor en la FES Acatlán. Rubén, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Violeta. Gracias por invitarme. Buenas noches, gracias. También agradezco que nos acompañe David Melgó Zamora, quien es doctor en Derecho por la UNAM, es catedrático en la FES Acatlán y presidente de la Comisión de Democracia y Régimen Político del Parlamento Abierto que se realizó. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Violeta. Aquí estamos a tus órdenes. Gracias. Bueno, y si les parece, pues vamos a ver una cápsula que engloba brevemente el trabajo que por más de 29 meses realizaron para justamente buscar una redacción de una nueva Constitución en el Estado de México. Muy finitos. Ahí está nuestro reto, ahí está el sueño que muchos anhelamos. Nuestro Estado... Una de las iniciativas pendientes que dejará la actual legislatura mexiquense será la reforma integral a la Constitución Política del Estado de México. Y de más grande esplendor político, social, cultural. La propuesta de reforma fue entregada a la Junta de Coordinación Política el 5 de febrero de 2023 por el Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional. La iniciativa prevé 12 capítulos con 118 artículos. Se propone derogar 31 artículos de la Constitución vigente que no se ha actualizado de manera profunda desde hace más de 3 décadas. Para su integración, participaron más de 2.500 parlamentarios, quienes presentaron al menos 800 iniciativas. La participación ciudadana ha sido un pilar en los trabajos desarrollados por más de 2 años, a través de 2 parlamentos abiertos, la integración de un grupo plural y foros realizados en los municipios. Dicha reforma propone un sistema de democracia participativa y deliberativa a través de mecanismos como plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, el parlamento y el cabildo abierto, los mecanismos de presupuesto participativo y las solicitudes populares de auditoría. Además, reconoce la libertad de protesta, la diversidad de los tipos de familia, sustituye a la Comisión de Derechos Humanos por la Defensoría del Pueblo Mexiquense, diversifica el catálogo de derechos divididos en derechos al desarrollo individual, colectivos, sociales, económicos, al buen gobierno y a la buena administración pública. Incluye también un apartado sobre medio ambiente, biodiversidad y patrimonio cultural. Ahí está nuestro reto. Como hemos observado, la participación ciudadana a través del Parlamento Abierto que se llevó a cabo, pues fue fundamental en la integración de la propuesta de este nuevo marco legal. Rubén Islas, después de haber coordinado todos esos trabajos y esfuerzos que duraron tanto tiempo, donde participó muchísima gente, ¿tú consideras que esta propuesta de reforma a la Constitución responde a la realidad que se vive, lo que se logró? Sí genera una actualización a la Constitución. Bueno, yo diría que hay 2 cosas muy importantes en el día de hoy político del Estado de México. La primera que yo pondría por delante es que nuestra gobernadora ha manifestado su conformidad de que haya una reforma profunda en la Constitución del Estado de México y ha reconocido el trabajo que se realizó dentro del secretariado y dentro de los parlamentos. Creo que ese es el primer punto importantísimo, contar con el apoyo, con la conducción
nuestra gobernadora en este proyecto y además en este tránsito político que viene a una nueva legislatura, claro, que sí tendrá una mayoría constitucional, que sí puede llevar a efecto la aprobación de una nueva constitución, porque nosotros trabajamos para la conformación de una nueva constitución del Estado de México. No solamente una reforma, sino del diseño de un nuevo modelo constitucional. El documento está ahí, David trae ahí un ejemplar de lo que se logró y el documento, la iniciativa se presentó ante la legislatura, está en comisiones, pero creo que ahora estamos en una nueva etapa, en una nueva etapa política muy importante tanto para el país como para el Estado de México. Y creo que habría que reanudar nuevamente los trabajos de Parlamento abierto en el Estado de México para que este documento pudiera ser la base de una nueva discusión donde los ciudadanos ahora sí le digan a este documento si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si hay cosas nuevas que integrar, dada la nueva fisonomía política del Estado y del país, sobre todo porque se vienen ahora reformas tan importantes en discusiones que están vigentes ahora, como el tema del Poder Judicial, por ejemplo, que nosotros en ese momento pues no lo integramos porque no se pensaba en ese momento el tema relacionado con la elección de jueces y magistrados, aunque sí hicimos modificaciones de fondo en el documento relativos al Poder Judicial. Entonces, creo que estamos en el gran momento para abrir un gran debate estatal sobre cómo debe ser la Constitución del siglo XXI del Estado de México. Okay. David, para resaltar también pues el trabajo que se hizo en este Parlamento abierto, la conformación de un grupo plural también, la recepción de más de 800 propuestas, bueno, ustedes me corregirán las cifras, ¿legitimaron este trabajo? Sí, definitivamente el modelo del Parlamento abierto ciudadano nos da la oportunidad a los ciudadanos de participar y de hacer una colaboración con lo que se ha denominado como la sede de la soberanía popular. ¿Por qué la sede de la soberanía popular? Porque en el Congreso local se encuentran las expresiones políticas que los ciudadanos tuvieron a bien votar en su momento y con eso le dan vida a la democracia representativa. En efecto, como dice Rubén, ahora que la gobernadora ha declarado que está evidentemente en la disposición de que se requiere una actualización, no tengo la menor duda que es característica de la visión que ella tiene y sobre todo porque además el plan de desarrollo estatal tiene una serie de modificaciones en donde se marca el estilo de gobernar. Y ese estilo de gobernar tendrá que plasmarse en una constitución. ¿Por qué? Porque la constitución es la expresión política de la ciudadanía, sus necesidades, sus problemas, se constituye, por eso se llama constitución política. Siempre planteamos esto y le decimos a los alumnos, no se llama constitución jurídica. Si bien es cierto que tiene que ver con lo político y con lo jurídico, también lo es que la política tiene una dinámica y esa dinámica es cambiante. Se plantea hace un momento por parte de Rubén, hay una serie de reformas que se han planteado ya a nivel nacional. La Constitución local tiene que adecuarse tanto a la realidad nacional como a las reformas que se puedan plantear, porque si no existiría una discordancia. Vivimos en un sistema federal que tiene que tener una concordancia tanto la Constitución local con una Constitución federal. Rubén, me gustaría también que aclaráramos un punto que en algunas partes, algunas personas, pues han señalado a un actor político, que en este caso es el senador Higinio Martínez, como el gran autor de este tema, y han señalado que pues el proyecto que se hizo, específicamente el PAN, es básicamente de morenistas. Tengo la percepción de que más bien esto rebasó y la ciudadanía se apropió, pero tú que encabezaste esto, ¿cómo? Bueno, yo conozco la génesis de todo esto. Claro. ¿No? Efectivamente, quien impulsó el proyecto, quien nos convocó a realizar este proyecto cuando entonces gobernaba el gobernador del Mazo, fue el senador Higinio Martínez.
Pero ya la construcción misma del proyecto, cuando este proyecto se aterrizó en la legislatura del Estado, y en eso pues Acción Nacional miente, ahora sí que miente con todos sus dientes, ¿no? Se conformó el secretariado plural. En ese secretariado plural hubo gente de Acción Nacional, como nuestro amigo Pérez Cuevas, ¿no? Entonces, Acción Nacional, el PRI, y si las diversas fuerzas que estaban en la propia legislatura aprobaron la integración plural del secretariado. Nosotros fuimos votados primero en la Junta de Coordinación Política y después por el Pleno de la legislatura, pues tomamos protesta y participaron los tres poderes. Sí, o sea, tomamos protestas, se cubrieron todas las formalidades, hay un decreto expedido por la legislatura en el que se constituye el secretariado. El secretariado además no fue, es decir, los trabajos no se hicieron de manera voluntarista. Yo puedo decirlo porque a mí se me pidió personalmente la elaboración de un protocolo. Yo elaboré el protocolo total con el que se hizo todo el proyecto. Y ese protocolo se presentó a la Junta de Coordinación. La Junta de Coordinación lo aprobó la legislatura y nos sometimos dentro del secretariado al cumplimiento de ese protocolo que nos llevó finalmente a la presentación de la iniciativa que, por cierto, nuevamente para los panistas, fue aprobada por la Junta de Coordinación Política y firmada por todos los partidos, por todos los miembros de la Junta de Coordinación Política, es decir, por todos los partidos políticos firmaron la iniciativa y la presentaron. Entonces es una iniciativa que conjugó, ¿no?, las propuestas y las aspiraciones y el punto de vista político de todos los partidos representados en la legislatura, de esta legislatura. David Melgoza, pues sí resaltar que fue un ejercicio de participación ciudadana, donde, bueno, la gente hizo muchísimas propuestas. ¿Consideras que este trabajo no se puede tirar por la borda, se tiene que retomar también, como bien mencionaba Rubén? Estimo que, dadas las declaraciones que ha hecho la gobernadora Delfina, le da una importancia al pueblo. Eso nos indica y nos anima a pensar que existiría una gran participación, una gran convocatoria para la ciudadanía. De suyo, el espíritu del Parlamento Ciudadano es una de las modalidades para corregir la democracia representativa. En la actualidad hay ciudadanos que ya no creen ni en los partidos políticos ni en los gobiernos. La democracia representativa no siempre responde a los intereses de las grandes causas de la mayoría. Al no responder requiere correctivos esta democracia representativa. Claro. Una de las modalidades es el Parlamento Ciudadano. Ahí está la revocación del mandato, está el referendo, está el plebiscito, pero vamos a resaltar la importancia de la participación ciudadana. En la pregunta que le hacías a Rubén, en efecto, la ciudadanía tomó prácticamente su participación, fue una participación muy activa en esto, de todas las ideologías e inclusive apartidistas, como ha sido ya mi caso desde hace 8 años en este aspecto, y que maestros universitarios tuvimos la oportunidad de participar. Justo me tocó coordinar una comisión régimen político y democracia. En ese sentido, el régimen político tiene que ver con el sistema y la forma de gobierno. En efecto, la forma de gobierno es una democracia representativa, pero tenemos que transitar de una democracia representativa también, no para sustituirla, sino para enriquecerla, porque sin lugar a duda no podemos dejar de lado a la democracia representativa, pero mediante una democracia deliberativa, que ya platicaré en otros segmentos si me das la oportunidad, Claro que sí. por la excelente pregunta que haces, lo podríamos desarrollar. Ok, pues mire, muy interesante. Seguimos platicando sobre la reforma constitucional. Y bueno, pues Rubén, han transcurrido prácticamente 4 años desde que se hizo este planteamiento. ¿Cuáles crees que han sido los factores que han frenado una posible discusión? Porque ustedes entregaron conclusiones al Congreso mexiquense y bueno, pues este tema se quedó congelado. Pues sí, porque yo creo que el problema fundamental fue que la nueva cabeza de la Junta de Coordinación Política, el diputado Rescala, Del PRI. Sí, del PRI, pues ya no tuvo la intención de continuar con el proyecto. Okay.
De hecho, pues nos mandaron a la casa a todos, ¿no? Por instrucciones del propio diputado Rescala, ¿no? Entonces, el PRI no tenía intenciones más, ni tampoco el PAN tenía intenciones de que esto continuara, ¿no? Pero yo creo que con la nueva composición política de la próxima legislatura, están dadas todas las condiciones para retomar todo el proyecto de una reforma, de una nueva constitución, insisto, pero además de una reforma profunda del sistema jurídico del Estado. Porque una de las grandes cosas que tiene este proyecto, una de las cosas que planteamos, fue crear un sistema de leyes de desarrollo constitucional. Sí, generalmente lo que ha ocurrido en México es que tanto la Constitución Federal como las constituciones de los estados se han convertido más que en constituciones en grandes códigos. Entonces, todo se mete a la Constitución. Cualquier iniciativa importante o trascendente se mete a la Constitución, bajo el proyecto de que como la Constitución solamente se puede reformar por 2/3, ¿no? Entonces ese es un candado que utilizan las fuerzas políticas pues para meter sus propuestas más importantes y que no haya modificación. Pero nosotros lo que planteamos acá es despresurizar la Constitución del Estado con leyes de desarrollo constitucional que desarrollen efectivamente un montón de derechos, de la renta básica, el derecho integral a la salud, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la integridad y la igualdad, hacer de esta Constitución una Constitución feminista, ¿no? Claro. Bueno, todas estas cosas se desarrollan mucho más profundamente, con mayor especificidad en leyes de desarrollo constitucional. Y luego, todo lo que transita a la reforma de todo el sistema de leyes estatales. Porque si tenemos un nuevo texto constitucional, pues hay que entrarle de fondo a las reformas que se adecuen a la nueva forma constitucional estatal. Sobre ese tema seguimos platicando, Rubén, contigo, pero David, rápidamente también, ante esta nueva integración que viene a partir del 5 de septiembre con la nueva legislatura, ¿crees que existen las condiciones para que se pueda abordar este tema? Definitivamente, con la sensibilidad que deben de tener los representantes, pues, ellos forman parte de lo que le llamamos los poderes constituidos. Es decir, existe un poder constituyente originario, que es el pueblo, y este a su vez, mediante lo que le da vida a la democracia representativa, que es el voto, genera los poderes constituidos. Estos se encuentran sometidos a una crítica constante por la ciudadanía. E independientemente de que también existe una crítica o diatribas e inclusive de los que no son parte o el partido que no está en el gobierno, no abona a una cultura política. Al contrario, abona para que la gente, el ciudadano común, los que no se dedican a una política profesional, vayan perdiendo confianza, no tengan credibilidad. Entonces, estos poderes constituidos que se encuentran sometidos al escrutinio de la ciudadanía requieren para legitimarse que se vaya actualizando una constitución, que retome la problemática actual y que sean normativas que le llamamos nosotros para establecer políticas de Estado, para que independientemente del partido político que esté gobernando, se vayan a cumplir porque tienen un interés público, porque benefician a todos. En ese orden de ideas, lo que me tocó coordinar como presidente de la Comisión de Régimen Político y Democracia, una de las figuras que quiero resaltar es la de gobierno abierto. ¿Por qué de gobierno abierto? Actualmente el gobierno abierto, lo voy a desarrollar en la siguiente, pero nada más diré 3 características. Sí. Tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas, colaboración entre ciudadanos y gobierno para mejorar la gobernabilidad. Ok, gracias, David. Rubén, pues miren, estamos entrando a la parte final, pero me gustaría que nos mencionaras estos temas. ¿Qué resaltarías primero, como bien lo estamos haciendo, de los temas que se lograron, pero también los pendientes que se deberían retomar, como bien mencionabas, aparte de la reforma judicial? Yo resaltaría una primer cosa que tiene que ver con la mesa de David, con la comisión de David, que es el resultado de esa comisión fue la definición de nuestro Estado. Definir a nuestro Estado en la Constitución
que no está en la Constitución vigente, como un Estado social, humanista y democrático de derecho. Creo que ese es el gran punto de partida, porque es cómo el Estado, cómo esta comunidad que somos todos, nos definimos en términos políticos. Insisto, como un Estado social, humanista, democrático de derecho. Y este es el punto de partida de una de las cosas más maravillosas de este proyecto, que sí requiere hoy en día, yo creo, un gran debate, dadas las nuevas condiciones, y qué bien que la gobernadora nos puede convocar a este gran debate, ¿no? Nuestra gobernadora puede convocarnos a este gran debate con esa sensibilidad que tiene la maestra Delfina Gómez, que es la conformación de una Carta de Derechos. Aquí en este proyecto hay una Carta de Derechos en donde está el tema, insisto, del libre desarrollo de la personalidad, el derecho de la identidad, el tema de partir, que todos los derechos parten de la dignidad humana, que es muy importante, el tema de la no discriminación, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ahora que en Puebla ya se aprobó la interrupción legal del embarazo, el tema de la seguridad jurídica, los temas del derecho a la seguridad pública del Estado, porque siempre pedimos que tener seguridad, pero es un derecho que nosotros tenemos a la protección del Estado, que es el derecho a la protección, a la seguridad pública del Estado. Decía yo del tema feminista, todos los derechos de las mujeres, una vida libre de violencia, ¿no? El tema de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, también está metido el tema de las diversidades de género y sexuales que hay en el Estado, y un tema extraordinario que es el tema de las familias, ¿no? Identificar ya no a la familia en singular, sino en plural. Ok. David, nos platicabas, nos querías resaltar temas de tu comisión para ya pasar a conclusiones. Sí, definitivamente exponía la importancia del gobierno abierto. Actualmente, en efecto, el gobierno abierto está reconocido principalmente en la ley de transparencia. Pero el gobierno abierto es más allá que la transparencia. La transparencia es uno de sus principios nada más. Yo resaltaría 3 principios. Sí, la transparencia, rendición de cuentas, pero la más importante es la participación ciudadana colaborativa con el gobierno. Y en ese orden de ideas estaríamos hablando de un cogobierno. Es decir, existe un poder constituido, la ciudadanía votó por ellos y sin embargo requiere legitimarse a diario. ¿Cómo se legitima a diario un gobierno? Con los resultados, con las acciones. ¿Cómo se corrige y cómo se va legitimando este modelo de gestión de gobierno abierto? Enriquecería todo esto, inclusive mejoraría la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque propuesta que pueda tener un gobierno, que puedan sentirse afectados los ciudadanos, al convocarlos para esta propuesta, intercambiar puntos de vista, llegar a acuerdos, se puede enriquecer. Por lo tanto, ahí el gobierno que ya está, que fue legítimamente electo, va perfeccionándose y en ese sentido va legitimándose. Y ahorita desarrollamos. Ok, pues mire, los temas dan para mucho en estos trabajos que se hicieron para la nueva Constitución del Estado de México. Tenemos 1 minuto para conclusiones para cada uno, por favor, Rubén. Bueno, me parece que la conclusión fundamental hoy es este interés, esta voluntad política de nuestra gobernadora de impulsar y desarrollar el proyecto, de nuevamente ponerlo sobre la mesa y que este proyecto salga a debate a la sociedad. Creo que eso va a fortalecer mucho el gobierno del Estado de México, pero además puede ser un antecedente muy interesante. Si aquí lo hacemos, podemos de aquí transitar y tenerlo como modelo para Claudia Sheinbaum en el país, federal, para que en el país también se convoque a una revisión de la Constitución, para una nueva Constitución a nivel federal. Qué interesante. David, 1 minuto, por favor. Con todo gusto. Voy a resaltar, el gobierno abierto es tan importante que no debe estar nada más considerado en la ley de transparencia. De suyo requiere toda la normatividad e inclusive en el proyecto de constitución que participamos, aún todavía requiere perfeccionarse porque se quedó inconcluso en varios aspectos. Este gobierno abierto tiene que repensarse desde la convicción de los gobiernos para mejorar
y transitar precisamente en una sociedad que se construya como participación deliberativa. ¿A qué me refiero? La democracia deliberativa implica que los ciudadanos van a debatir, van a deliberar con los gobiernos ya constituidos. Entonces, las acciones de este gobierno tienen que hacer sinergia con la ciudadanía, con expertos, con profesionistas, con ciudadanos que tienen representación social para mejorar la gobernabilidad. Ok, bueno, pues yo les quiero agradecer mucho este tema de la reforma a la Constitución Política del Estado de México. Sin duda es una oportunidad para hacer un cambio de fondo al marco legal que pueda beneficiar a la ciudadanía mexiquense y responda a una nueva realidad, como bien mencionó la gobernadora hace unos días. Y vamos a ver cuál es la ruta que sigue la legislatura que llegará el próximo 5 de septiembre. Muchísimas gracias por estar aquí, Muchas Rubén. gracias por la invitación. Gracias, David, por habernos Violeta, acompañado. muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Y bueno, pues parece que el tiempo fue insuficiente, pero también agradezco mucho su compañía, ojalá que pueda seguir en estas mesas de análisis de Reto 2024. Buenas noches.